Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos en un tema súper importante en cuidados intensivos, la terapia vasoactiva en pacientes con shock. Nos basamos en una revisión del BJA Education. La idea es, aclarar qué son estos fármacos, cómo actúan y sobre todo cómo elegirlos. Vamos a poner el foco en el shock séptico, que es el más común, ¿verdad? Exacto. El shock, mira, es una emergencia. Una falla circulatoria aguda donde el cuerpo no puede llevar suficiente oxígeno a las células. Entender cómo restaurar rápido la presión, la perfusión es vital. Y este artículo nos da unas pautas basadas en evidencia. De acuerdo. A ver, vamos a desglosarlo un poco. El artículo habla de 4 tipos de shock, ¿no? Mencionaste el distributivo, con el séptico como principal, luego el cardiogénico, hipovolémico y el obstructivo. Pero, ¿por qué tanta fijación con el shock séptico? Es que es el más frecuente, lejos, en terapia intensiva. Y la mortalidad sigue siendo altísima, cerca del 35-40%. Se caracteriza por una vasodilatación, digamos, excesiva, como que los vasos sanguíneos pierden su tono, y a menudo se combina con un volumen circulante que no alcanza, o sea, una hipovolemia relativa. Y a veces el corazón tampoco ayuda mucho, puede estar deprimido. Entendido. El manejo inicial, claro, son los fluidos. Pero enseguida, si no responde, se necesitan estos fármacos vasoactivos. ¿Cuál es el de primera elección según las guías y el artículo? La noradrenalina, norepinefrina, es lo mismo. Ese es el agente de primera línea recomendado en shock séptico. Su acción principal es la vasoconstricción. Actúa sobre los receptores alfa-1 y eso aumenta la resistencia vascular y la presión arterial. También tiene un leve efecto estimulante en el corazón, beta-1. Y comparado con otros, generalmente da menos taquicardia o problemas metabólicos como la hiperglucemia. Bien, entonces, noradrenalina como punto de partida. Pero, ¿qué pasa si la noradrenalina sola no es suficiente? ¿Qué pasa bastante, no? Ahí es donde se pone interesante. ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto. Ahí se considera añadir un segundo agente. La vasopresina es una opción muy recomendada. Actúa por una vía diferente, usa los receptores B1A, y es útil porque en la sepsis suele haber una deficiencia de esta hormona. Ayuda a estabilizar la presión y a veces permite bajar la dosis de noradrenalina. Eso es bueno. Otra alternativa es la adrenalina, epinefrina, pero se reserva más como segunda línea en sepsis. Tiene un perfil de efectos adversos un poco mayor. Puede dar más arritmia, subir el lactato, la glucosa. O sea que la adrenalina no es la primera opción después de la noradrenalina en sepsis. Generalmente no. Es fundamental, eso sí, en anafilaxia o en un paro cardíaco. Ahí sí es clave. El artículo también menciona la dopamina. Yo recuerdo que antes se usaba muchísimo más. ¿Qué pasó ahí? Hoy sí. Eso es fascinante, ver cómo cambia la medicina con la evidencia. Hubo estudios muy importantes, como el SOP2. Y demostraron que la dopamina se asocia a más arritmias y potencialmente a mayor mortalidad que la noradrenalina en shock séptico. ¡Caramba! Así que hoy su uso es muy restringido. Quizás en algún paciente con shock y una bradicardia muy severa, pero poco más. Y eso de usarla a dosis bajas para proteger el riñón, eso ya está totalmente descartado, no funciona. Qué importante es mantenerse actualizado con la evidencia. Totalmente. Hemos hablado mucho del shock séptico por ser el más común. Pero, ¿qué hay de los otros tipos de shock? Brevemente. Claro, para tener el panorama completo. Si el shock es cardiogénico, el problema es el corazón, la bomba. Ahí se usan fármacos que mejoren la contractilidad, los inotróquicos, como la dobutamina. Y los vasopresores se usan con mucho cuidado para no sobrecargar más al corazón. ¿Y en el obstructivo? En el obstructivo, la prioridad número 1 es resolver la obstrucción. Si es un taponamiento cardíaco, drenarlo. Si es una embolia pulmonar masiva, tratarla. Los vasoactivos, ahí son solo un soporte temporal, un puente. ¿Y el hipovolémico? En el hipovolémico, la clave es reponer lo que se perdió. Sangre, fluidos. Los vasopresores son, de nuevo, una medida de soporte temporal mientras se repone el volumen. La causa manda. Entonces, la conclusión parece ser que no hay una receta única para todos. Exacto. No hay una bala de plata. La terapia tiene que ser individualizada. Y dinámica. Hay que ir ajustándola según cómo responde el paciente. La monitorización es clave. Ver qué pasa con el corazón, con los vasos. Resumiendo un poco, entender el tipo de shock es fundamental.
evaluar bien la función cardiovascular, el estado del volumen, y elegir el vasoactivo adecuado con la noradrenalina como pilar en la sepsis. Pero el manejo es mucho más complejo que solo elegir el primer fármaco. Correcto. Es un proceso continuo de evaluar y ajustar. El artículo también menciona cosas interesantes a futuro, como el uso de biomarcadores o incluso, inteligencia artificial para ayudar en estas decisiones tan complejas. Y para dejar una idea final picando, considerando lo complejo que es todo esto, la respuesta individual de cada paciente, ¿será que una combinación de varios vasoactivos desde el inicio, quizás guiada por tecnología, podría ser mejor que este enfoque de ir añadiendo fármacos uno a uno? Pensando en los casos más graves, claro. Lo que llaman vasopresores de amplio espectro. Esa es una pregunta clave. Es hacia donde apunta parte de la investigación futura. Implicaría un cambio de paradigma interesante, ¿no? Pasar de lo secuencial a una combinación inicial más agresiva pero guiada. Veremos qué dice la evidencia.